Si tuvieras que ponerle una nota, así en general, a lo que hacemos las empresas en cuanto a comunicación, de 1 a 10. Igual que sí que te digo que en comunicación corporativa he puesto un 7, porque hay unas que muy bien y otras que mal. En comunicación y en crisis no creo que llegara al aprobado. Nosotros teníamos un cliente que era muy reacio a todo esto y decía, bueno, no entiendo, ¿y para qué quiero salir en los medios de comunicación? Y se fue a una reunión con grandes empresarios, él era chiquitito en comparación con esos empresarios, se sentó en una mesa y entonces un gran empresario le se dirigió a él y le dijo que cuando llevo una campaña política, yo primero me reúno con la persona y siempre tengo que tener un feeling con esa persona. No quiere decir que tengamos las mismas ideas políticas. Y sí hemos ganado alguna campaña y después, a lo largo del tiempo, haber pensado, ay, madre mía, qué alcalde he puesto, uy, 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 uy. Cualquier cosa que digas hoy como ciudadana te repercute dentro de 20 años como actriz, como político o como empresario. ¿Alguna vez has hecho algo solo por el dinero, aunque no creyeras en ello? Si tienes una empresa, es probable que en algún momento te haya pasado que pienses, hago tantas cosas tan bien, doy un servicio de calidad, pero me comunico tan mal. Allí interviene mi invitada de hoy. También puede pasar que si tienes una empresa importante, con un recorrido largo en el sector, puede que hayas tenido una crisis reputacional. Ahí también interviene mi invitada de hoy con un gran trabajo que nos contará. Y aún hay más interesante porque puede ser que hayáis visto que ahora está muy de moda la comunicación política, en elecciones, están por ahí en las redes, es un poco polémico, pero por eso tengo invitada hoy a Ana Hernández, que nos va a contar esto y más sobre temas de comunicación, comunicación corporativa, comunicación en varios ámbitos, especialmente empresarial. Y yo le quiero dar enhorabuena por el trabajo que hace y muchísimas gracias por venir hoy en Haz Limonada. Muchas gracias, un placer estar aquí. Te he avisado que la primera pregunta es siempre la misma. Sí. Y la pregunta es, ¿en vuestra facturación anual tenéis contemplado un porcentaje que le dedicáis al marketing digital? ¿Y cuál sería ese porcentaje? Sí, nosotros tenemos un porcentaje, no es fijo todos los años, depende de la facturación anterior y de cómo haya ido el año, pero está en torno al 1,5% de la facturación que tenemos. Bien, para mí ya pasa el examen con tener un porcentaje y haya pensado. Y si se puede preguntar, ¿tenéis contemplado dónde realmente lo invertís? Si hay un área concreta. No, ya te digo que depende de un año para otro, es decir, según la tendencia, según hacia dónde nos movamos, según nuestro plan de negocio anual, pues entonces invertimos en unas cosas o en otras, también conforme nos haya resultado, porque a veces ya sabes que esto es prueba y error y a veces para lo que un sector le va muy bien un tipo de inversión en ciertos aspectos, para otros no nos van tan bien. Entonces, bueno, pues no tenemos una cosa fija, sino que vamos un poco viendo cómo prueba y error y probando unas cosas y Me otras. parece bien. Además, la estrategia consiste en eso, que tú lo midas y luego Exactamente. bifurques hacia dónde te No, y interesa. además es que en este mundo, como tú bien sabes, no son dos empresas iguales, no son dos clientes iguales. Entonces, esto uno tiene que analizar bien el cliente y te tienes que analizar tú muy bien a ti misma o a tu empresa. También tienes que saber muy bien hacia dónde vas, Claro. porque a veces cuando alguien no sabe hacia dónde va, es muy difícil encaminar esa inversión o ese publicitaria o esta inversión. Y si no sabes hacia dónde vas también, puede ser que tú no des con la tecla adecuada y cree frustración Sí. en esa inversión en marketing y este tipo de cosas. Y eso es importante, o sea Sí, que porque llega esa frustración, llega a decisiones erróneas, exactamente. decir esto no funciona, esto tampoco, y lo dejo y no le das el tiempo ni la visión para dónde tiene que llegar. No, y además hay muchas empresas o muchos clientes que piensan que todas estas inversiones son causa-efecto y a veces no es así. Es decir, esto no es yo hago una inversión y a la semana que viene tengo a gente llamándome a la puerta diciendo, ¡ay, qué maravilloso eres! Quiero estar contigo. Esto es una inversión de imagen, de crear
esa imagen corporativa que luego te va a llevar a poder desarrollar más tu empresa. Esto yo Obvio. siempre lo digo. Esto tú tienes que crear, esto, la casa la hay que crearlo por los cimientos. Entonces, cuando tú empiezas a invertir en este tipo de publicidad, tienes que saber que es un recorrido a largo plazo o no a tan largo plazo, pero que no es una causa-efecto que puede llevarte la semana que viene a tener ya gente en cola para comprarte el servicio o el Sí, producto o lo que sea. totalmente de acuerdo. Ana, tú llevas casi 25 años ya con la empresa. Mm, Ahí hay mucha experiencia. Luego me contarás algún limón amargo también, que la Sí, has convertido en limonada sí. buenísima. Eh, pero antes de ir al pasado, ¿cómo está la situación de las empresas españolas, o si quieres centrarte también en la provincia donde trabajáis, en cuanto a comunicación corporativa? Bueno, yo creo que durante estos 25 años ha habido una evolución bastante grande de el conocimiento que tienen y la importancia que le dan las empresas a la comunicación corporativa. Cuando yo trabajé, mi carrera profesional empezó en Madrid y cuando me vine a Alicante habían dos, tres empresas, cuatro que hacían comunicación corporativa y tres, cuatro empresarios disruptivos que querían saber qué era esto de la comunicación corporativa. Ahora sí es verdad que hay muchas más empresas que piensan que la comunicación corporativa es importante, pero yo creo que todavía falta conciencia de hasta qué punto es importante. Es decir, al final no tiene que ser un porcentaje de tu facturación en tu empresa, sino que la comunicación corporativa a veces requiere un esfuerzo personal, a veces de la empresa, de recursos, a veces incluso de tiempo del propio empresario que tiene que estar al frente. Y todavía ahí creo que falta concienciación. Que Y falta si tuvieras concienciación. que ponerle una nota, así en general, a lo que hacemos las empresas en cuanto a comunicación, de 1 a 10. Es que hay empresas que lo hacen muy bien y hay Ujú. empresas que lo hacen muy Claro, por mal. eso te digo en general, Entonces, como bueno, vivimos en podría España. poner un 6,5, un 7. Vamos a dejar ese 3 que Venga, todavía no aprobamos. aprobamos. Pero ya te digo, es que es un sector muy dispar. Y entonces, donde hay empresas que lo hacen muy Sí. bien y con mucha conciencia, y hay otras empresas que, vamos, ni se les ha pasado por la mente tener este aspecto de la comunicación. También porque hay empresas pequeñas Ujú. que creen que esto es para empresas grandes. Exacto, ahí voy a ir ahora, Mm, porque yo creo que lo has dicho muy bien, es parte de concienciación, pero es parte de desconocimiento. ujú, Pasa lo mismo en el marketing y marketing digital especialmente. Entonces, en verdad, la pelota está en tu tejado en concienciar y en educar a la vez. exactamente. Entonces, ese desconocimiento, para aclararlo un poco, digamos que yo tengo muchos clientes que sé que no lo están haciendo y deberían por su facturación, tamaño y cliente objetivo. Y no invierten en imagen corporativa o en esa comunicación corporativa. Mm, ¿Qué es para ti en unos puntos clave para que ellos comprendan lo que es la comunicación corporativa mínima que tienen que tener, ¿no? Como servicio mínimo básico que tienen que Claro, tener. al final la comunicación corporativa es mostrar al exterior la imagen de tu empresa y mostrar al exterior la credibilidad y eficacia y eficiencia de tu empresa. Entonces, al final, en un mundo que vivimos ahora de puertas hacia afuera, mostrar esas cualidades, ese saber hacer, ese producto también y esos servicios que ofrece, yo creo que es importante para la pequeña, la mediana o la gran empresa. Al final, por ejemplo, viene una tienda, por ejemplo, de delicatessen y ahora estamos súper expuestos a las redes sociales, a los medios de comunicación, a cualquier persona que lleve un móvil, o Sí. sea, estamos súper expuestos. Entonces, al final, también la comunicación corporativa es la comunicación que tú controlas, es decir, que tú muestras a los demás. Es verdad que ahora existe millones de comunicación. Por ejemplo, vamos a un hotel y con el móvil sacamos y ponemos un reel y ponemos tal de los servicios y de si nos ha gustado más o nos ha gustado menos el hotel.
Pero aquí esta comunicación corporativa es ¿y qué dice el hotel? ¿Y qué Ujú, dice ujú. la empresa? ¿Y qué dice de sus propios servicios? ¿Hacia dónde quiere ir? También muchas veces yo digo que la comunicación corporativa a veces le falla la comunicación interna, es decir, esto es una comunicación 360 donde lo que tú quieres eh, transmitir hacia afuera también lo tienes que transmitir hacia adentro. Claro. Y yo creo que eso es en pocas palabras lo que es la Pero por comunicación. concretar, porque desconocimiento Sí. viene de no, o sea, entendemos el concepto, pero poder concretar, ¿qué serían unas herramientas clave? Por ejemplo, yo tengo gente que he entrevistado aquí Ujú. que se dedican a trabajar con grandes industrias, todo el tema de instalaciones eléctricas. Mira, nosotros cuando viene una empresa, bueno, según las necesidades que tenga y según el briefing que nos dé inicialmente, a veces hacemos planes estratégicos de comunicación, Ujú, porque a veces las empresas no saben cuáles son sus objetivos, no tienen claros cuáles son sus objetivos. Cuando tienen claro cuáles son sus objetivos, vale, y en comunicación, ujú, ¿qué te gustaría comunicar? Centramos esos ujú. objetivos. Luego, ¿y a qué públicos? Porque a veces, no, es que yo, bueno, cuando estábamos hablando tú y yo, nos has dicho, bueno, es que tienen muchos servicios. Sí, a veces las empresas tenemos muchos servicios, pero ¿cuál es el servicio que tú quieres transmitir a los demás? Y luego, para llegar a los demás, ¿qué herramientas tenemos que utilizar? Tenemos que utilizar un gabinete de prensa porque tu público está en los medios de comunicación, tenemos que utilizar redes sociales, tenemos que comunicar, hacer jornadas formativas, tenemos que utilizar otras herramientas muy concretas pues a través de la web, a través de, o sea, mil formas porque Ujú, cada empresa es distinta y cada ujú. empresa pues tiene que ver qué herramientas de comunicación y hacia qué público exactamente tienen que dirigirse. Por tanto, el primer paso, perdona que te he interrumpido, el primer paso Sí, siempre es reunirte con el cliente para que se le diseñe algo ad hoc al claro, a cliente. medida. Mm, Exactamente. Yo mm, siempre, a veces nos encontramos empresas que nos dicen, es que yo comunico, pero es que claro, si yo comunico mucho, venga a comunicar, pero no llego, no. Y yo sí. siempre les pongo el mismo ejemplo. Yo cojo, en ese momento cojo dos o tres pelotas o dos o tres cosas que tenga y te las lanzo al cliente. Entonces, el cliente coge una o coge dos y me dice, ¿y esto? Y digo, sí, porque tú estás haciendo esto. Ujú, Tú estás tienes la sensación de que estás comunicando mucho y pero ¿qué mensajes estás dando? ¿Los estás dando adecuadamente por el canal adecuado? Entonces, lo primero que se tiene que hacer a un cliente es enfocar y saber qué necesita. mm. Pues hay clientes que me vienen ahora y me dicen, ¿qué quieren poner TikTok? Sí, Vamos a poner está de moda. TikTok, Sí. vamos a poner TikTok. Y entonces tú le tienes que decir, vamos a ver, vamos a analizar cuál es tu mensaje, cuál es tu público, cuál es la forma y lo que quieres vender. Y a veces decimos, sí, efectivamente, tú tienes que estar en TikTok. Ujú. Y a veces decimos, perdona, es que tú no tienes que estar en TikTok. Aquí en la comunicación no es estar por estar, sino estar bien, comunicar bien y estar donde se Donde tiene que sea estar. necesario, está claro. Y lo que me parece a mí difícil es cómo medirlo, porque algunos conceptos son subjetivos. Ujú. ¿Cómo medís que una estrategia haya funcionado o no haya funcionado? Bueno, como tú dices, bueno, es bastante, a veces es complicado medir ese tipo de acciones a corto plazo. ¿Por qué? Porque a veces los resultados vienen a medio o largo plazo. Por ejemplo, cuando tenemos un gabinete de un departamento de comunicación, pues la medida que se pone, pues una medida matemática de nosotros analizamos las apariciones que ha habido en prensa, Ujú, las ponemos, las cuantificamos en precio tarifa de qué te hubieras tenido que gastar si esto lo hubieras puesto publicitariamente.
Pero luego hay una regla que es que el contenido, cuando no es publicitario, porque no lo estás diciendo tú, sino que tú estás lanzando un Sí, contenido a través de un que medio. un medio te está comprando y además ha visto que tiene un carácter informativo, no publicitario. Mm, Entonces eso se multiplica por 3, mm. es decir, esa tarifa por 3. Eso es, por ejemplo, una medida. Es una medida em, exacta, eficaz. Bueno, yo personalmente creo que no, pero es una medida que al cliente le puede servir para saber si su departamento de prensa es rentable o no es rentable. Vale. Eh, A mí lo que allí me deja dudas es, yo normalmente la medición de éxito lo mido desde el valor que recibe realmente el cliente. Por eso te decía, es subjetivo, porque al mm, final, mira, yo al trabajar el marketing digital, ujú, es bueno y malo, según se ujú. vea, porque nos obsesionamos con las métricas. ¿Qué es obsesionarse? Sí, ¿Cuántas personas entonces han entrado en la web? Me he gastado tanto, han entrado tanto, tantos han rellenado el formulario. Es bueno porque lo puedes medir, pero es pero es malo malo. porque realmente, como dices tú, eso no viene No. de hoy para mañana. Pero hay un valor percibido y hay un valor real medido. Ujú. Entonces, tú le puedes decir de tu parte, oye, es que esto de la prensa cuesta tanto, te habría costado tanto, aporta tanto, pero el valor desde el punto, si esta entrevista la está viendo Ujú. alguien que podría ser el cliente, diría, vale, ¿y yo cómo lo mido? Porque lo miden siempre todo en clientes y en facturación. No, al final no lo puedes medir ni en clientes ni en facturación, porque esto quiere decir, mira, por ejemplo, nosotros lo que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, es que tú haces acciones de comunicación, estás comunicando y luego bueno, hoy te voy a contar una anécdota de un cliente que creo que así va a ser mucho Muy mejor. bien. Nosotros teníamos un cliente que era muy reacio a todo esto y no creía nada, lo de la comunicación le salía, decía, bueno, esto eh, no entiendo y para qué quiero salir en los medios de comunicación y para qué quiero hacer todo esto. Entonces, bueno, este cliente, que es, bueno, es un cliente medio, es un perfil medio, se fue a una reunión con grandes empresarios, él era chiquitito en comparación con esos empresarios, se sentó en una mesa, y entonces un gran empresario le se dirigió a él y le dijo, mira, me gusta mucho esto que has hecho, que ha salido en prensa y que la verdad es que es una gran idea y que lo vamos a poner en mi empresa. Ese cliente yo lo tengo ya 20 años porque se convirtió en el fan número 1 y comprendió por qué era importante estar ahí estar a la vista y en este escaparate de los Mm, medios de comunicación. Luego llegaron las redes sociales, todo este tipo de historias. Pero al final, ese grande le hizo, él en esa mesa ya no se sintió el pequeño, ni el último mono, ni nada, sino que se sintió reconocido porque la gente de su sector, el mm. sector de la alimentación, conocía y estaba siguiendo qué es lo que estaba haciendo él en sus supermercados. Claro, vio su reputación. Claro, y después, por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo más de redes sociales, por ejemplo. Tú puedes ahora estar hablando, por ejemplo, de un establecimiento. Nosotros hace poco con un cliente hicimos una campaña para público islandés. Y Ujú. entonces lo que le decíamos a ese público es, mira, aquí en Alicante tenemos 365 días al año casi de buena temperatura. Ahora en febrero las horas de sol son tantas, tal. Vente, tienes un vuelo de 4 horas, vente a pasar el fin de semana a Alicante. Posiblemente, no sé, porque no he hablado con el cliente, si ha tenido alguna reserva inmediata, pero lo que sí que nos dimos cuenta es que en nuestra comunidad de seguidores se incrementó notablemente público islandés Grandes. a nuestra cuenta. Y seguramente cuando llegue el verano o cuando llegue otra temporada, esos clientes ya conocen y seguramente podrán Ujú. reservar. ¿Es causa-efecto? Pues seguramente no, pero el conocimiento de la marca, del sitio, de las posibilidades que le da Ujú. ese establecimiento, nosotros también cuando pues eso, utilizamos un blog para comunicar o en redes, siempre le decimos que le tienes que dar un valor añadido al cliente, es decir, si estamos en Alicante, no solo hay que hablar de lo bien que estar, de lo precioso que es tu establecimiento o de lo bien que el servicio que haces, sino que hay que hablar
de otras cosas que rodean a, a ese empresa, a ese cliente, Ujú, y que van a hacer que sea atractivo. Por ejemplo, el destino. Hay que hablar de Alicante ujú, para que a la gente le interese venir a Alicante y así estar. Y si tú lo cuentas, y si tú lo cuentas bien, y lo ujú. cuentas de un modo diferente a que lo hacen otros, seguramente pues te tendrán más en Más en cuenta cuenta, que está si claro. solo pones en solo transmites Lo tarifas, que tú haces, precios sí. y lo que tú Yo pienso que haces. tiene mucho valor el trabajo que hacéis porque es difícil de vender precisamente porque no existe Ujú, causa-efecto y porque hay mucha educación detrás por hacer. Por eso te preguntaba lo de la nota. Ahora, mientras estabas hablando, pensaba en un ejemplo, ujú, porque yo te pregunté cómo se mide y realmente en marketing digital, en anuncios, no sé si te habrá salido seguro, ujú, en YouTube a veces no sale un anuncio como tal, sino sale un anuncio que te dice cuáles de estas marcas te suenan o cuáles de estas marcas has visto recientemente. ujú. Puede hasta ser cuál te ha molestado más, lo que Sí, sí, sea la pregunta, pero eso es para medir el efecto de lo que ellos hayan gastado claro. o en publicidad o en comunicación, en lo que sea, pero es reputación de marca y los cuestionarios son una forma también de medirlo. Al final es lo que hablamos, lo que estamos, a veces alguien me dice, no, es que vendéis humo. No, no vendo humo, vendo reputación, Mm. vendo credibilidad. ¿Y qué opinas ahora con el tema de hace unos años, con el tema de los clickbaits, que para los que no saben es el término típico de te hago un titular muy sensacionalista para que tú hagas clic, muchas veces está pagado, pero no parece pagado? Entra en la parte de comunicación, algunos lo utilizan como embudo para captar un cliente porque llegas a una Ujú. página de aterrizaje y otros simplemente porque allí hay links que generan entre webs y foros, ¿no? Eso daña un poco la reputación porque está un poco inventada, no es como tal. ¿Tú qué opinas sobre Claro, eso? es que al final, vamos a ver, la comunicación em, se diferencia de la publicidad. Nosotros muchas veces tenemos, cuando vamos a hablar a un cliente, le decimos que eh, nuestra parte comunicativa con la publicitaria es complementaria, totalmente complementaria. Es decir, no puedes hacer una cosa sin la otra y una sin la otra. Ujú, Es decir, entonces a veces nosotros llegamos y el cliente, cuando le digo voy a mandar una nota de prensa, tal, me dice, ya, pero ¿en qué medios voy a salir? ujú. Entonces yo le tengo que explicar que si él quiere controlar y saber en qué medios va a salir, tiene que ser una acción Así publicitaria. es. Pero sin embargo, yo lo que estoy viendo, yo lo que cuando llego a una empresa veo qué, qué tiene informativo, qué es lo que le puede al público final, al ciudadano, a su público interesar. Ujú. Y entonces ese interés es lo que le muestro al medio y el medio también tiene que determinar si es interesante o no es interesante. A mí a veces me llegan clientes y me dicen que yo quiero comunicar esto y le digo, pero es que esto es publicitario, esto lo tienes que hacer de otra manera. Esto Mm. eh, al medio no le va a interesar porque el medio o lo que nosotros transmitimos es información y Claro, eso no es que publicidad. ahí hay una trampa. Tampoco le interesa porque los medios también viven de vender publicidad y te dicen, pues paga por eso si quieres. Claro, pero por ejemplo, nosotros, eso sí que en 25 años lo tenemos claro. Nosotros, por ejemplo, vamos, o sea, nosotros, o sea, nuestra persona que comunicamos en los medios es el periodista. Nosotros nunca entramos por el departamento de publicidad. Es decir, Ujú. esto es lo que yo te estoy ofreciendo y yo te estoy ofreciendo información sobre esta institución, este evento, esta empresa Relevante para los relevante lectores, para tus lectores. A mi empresa, obvio. pero para tus lectores. Entonces, bueno, tú tienes que valorar si quieres darle ese producto o no. Vamos, no te voy a mentir si te digo que seguramente hay veces que si te publicitas en ese medio, pues voy a tener una consideración un poquito especial para la comunicación. Ujú. Pero a veces, aunque te publicites mucho en un medio, si la nota de prensa no es realmente informativa, eh, es muy difícil publicarla. O sea, Ujú. porque al final la gente quiere información. Y aquí podríamos entrar con
vamos, con una discusión o podíamos hablar de cuánto lee la gente, cuánto no lee la gente, si la gente lee los titulares o lee la noticia. Bueno, pues eso también es algo que ha ido variando durante estos 25 años y también pues sería un tema creo que a tratar en otra Sí, sesión. yo creo que eso da para un podcast aparte, Claro, pero además toca tu trabajo, porque si la gente lee de otra manera, al igual sí, que nos ha pasado con la publicidad, la gente es mucho más exigente hacia la publicidad, que ahora no tiene que parecer que es publicidad. Y exacto. eso tiene un don creativo distinto, pues para las notas de prensa, para estas comunicaciones que hacéis. Si la gente escanea de otra manera, una cosa muy, muy sencilla, ¿no? Dentro de la parte de educación, como fui a una universidad americana, me hacían una parte que sí o sí tenía que tener de periodismo. El periodismo, por lo menos como nos lo enseñaban, en el primer párrafo, tú tenías las 5 importantes, tenías que resumirlas, ¿no? 5 W. 5 W. Pero si ahora haces eso, no has hecho el gancho, porque ya lo has dicho todo desde el principio. Entonces, ahora hacen al revés. Te hacen como un gancho, te dejan sin resolver, te abren un loop que se llama de la historia y luego para mantenerte en el interés para leer el artículo completo. Eso cambia estructuras de comunicación. Eso cambia estructuras de comunicación, pero al final volvemos a ¿quieres publicidad o quieres información? Entonces, al final, al que yo me dirijo, al público que yo me dirijo, yo quiero que en el primer párrafo sepa de la noticia, porque es la información. Y ¿Vale? luego todo lo demás. Ahí es donde se diferencia las agencias que nos dedicamos exactamente a esta difusión corporativa y estas notas de prensa a Mm. otras tipo de agencias o empresas que al final han derivado ahí, pero de la parte publicitaria. Nosotros tenemos compañeros, porque es verdad que yo para estar aquí también he estado en el otro lado, hemos estado en los medios de comunicación. Entonces tenemos compañeros que a veces nos dicen, pues eso, que nuestras notas de prensa a veces cortan y pegan porque están Porque ya está perfecta. perfectas y otras veces nos dicen, bueno, pues que llegan otras notas de prensa que no saben ni por dónde. ¿Dónde está la noticia? Claro. De hecho, te voy a contar otra anécdota y voy a dar vamos, no sé si decir un secreto porque no, La exclusiva. una exclusiva. Eh, Hay muchas empresas que mandan las notas de prensa en PDF. Y No. no se puede mandar una nota de prensa en un PDF porque el objetivo es que el periodista coja esa nota, la adapte a su medio y la pueda trabajar. O sea, si piensas porque eso puede pasar también. Tú, cuando mandas una nota de prensa con una información, puede pasar que el periodista luego coja como idea esa nota de prensa y luego investigue y haga su propio contenido informativo. Por ejemplo, eso pasa muchísimo en los medios económicos. Ujú. Los medios económicos, Claro. tú mandas el mensaje y luego el medio investiga, mira, a lo mejor, pues un ejemplo, la facturación de una empresa de este año. Entonces el medio coge y te coge la facturación del anterior, de los 10 años, te coge de otra empresa y entonces te la compara. El medio trabaja, el periodista también trabaja. Entonces, Mm. pensar que tu nota de prensa en un PDF la va al periodista a clavar y tal, es que estás equivocando Sí, sí. información con Eso me lo publicidad. habían contado. He de decir que como usuaria, a mí me gusta mucho tu respuesta, porque como lectora me gusta, por el tiempo que tengo, entenderme o sea, entender qué es la Claro. noticia rápido, pronto, pero eh, yo creo que al final lo que queremos no es que quiero información o quiero publicidad, es que todos queremos atención. Es lo más caro que compramos en este momento de la Claro, historia. pero al final tú ten en cuenta que son dos productos distintos. El intentar, por ejemplo, que un texto mantener y ver por el algoritmo que Mm, estás que duras o que el lector está el mayor tiempo posible, a veces no tiene nada que ver con la información pura y dura que yo estoy de quiero acuerdo. saber. Entonces, muchas veces eh, tenemos que distinguir esos productos. Es decir, Ujú. por ejemplo, yo a veces las notas de prensa las tenemos que poner en los blogs de las páginas web de los clientes.
y le damos una vuelta. No puedes poner la misma nota de prensa en un blog porque precisamente por lo que tú has dicho, porque yo en un blog no puedo contar en el primer párrafo todo lo importante, o sea, lo tengo que contar de otra manera. Entonces son productos distintos que hay que saber, pues eso, dónde estás, tú tienes que ver. Es igual que cuando mandamos una nota de prensa, no mando la misma nota de prensa a todos los medios. Tengo que saber dónde está el estoy, trabajo, claro. Sí, mira, hay una cosa, a mí lo que me gusta mucho es cruzar, aunque sean dos cosas muy diferentes, es cruzarlas. Me explico. He tenido clientes que sí que utilizaban mucho el tema de notas de prensa, tenían su propio gabinete y se movían en los medios y yo le decía, eso es perfecto para publicidad, porque a lo mejor eran, en este caso, startups o no tenían formada esa credibilidad. Entonces, eso se podía usar como, es otro tipo de anuncio, ¿no? Un anuncio un poco más casual, pero te da credibilidad, que es lo que estamos en una fase de generar autoridad. Va por fases también la publicidad, no puedes solo vender por vender tus servicios. A la vez que puede ir al revés, si alguien ha hecho una buena publicidad que genera, porque esa publicidad podría ser social, o sea, le has dado un enfoque social, lo puedes llevar a los medios. Por eso te he dicho antes que son complementarios. Son muy complementarios. Hay gente que dice, bueno, vale, y si pongo este departamento de prensa, ¿me olvido de mi departamento de publicidad y tal? No, no. Nosotros tendremos que trabajar con este aspecto y tu departamento de publicidad y de marketing y tal tendrá que trabajar en otros. Es como si me dices, ¿y quito mi departamento comercial? No, o sea, cada uno tiene su función y eso es un puzzle que tienes que ir montando para que te dé exactamente todo el ámbito comunicativo. Porque además tú tienes que ir acorde, es decir, tu comunicación corporativa tiene que ir acorde con tu comunicación interna, con tu comunicación publicitaria, con tu comunicación en marketing digital. Y en todos los canales. Y en todos los canales, porque a veces también nos encontramos con esto, que hay unas contradicciones enormes con lo que se va comunicando. Claro, si tú haces el vídeo gracioso en TikTok, pero en LinkedIn eres muy serio. Claro, es decir, tú tienes que saber quién eres. Bueno, nos encontramos, por ejemplo, con empresas con un nivel de comunicación alto a nivel exterior, corporativo, y que tienen una pésima comunicación interna hacia sus empleados y tal, con lo cual al final, ¿de qué te sirve tener esa comunicación enorme corporativa si al final tu empleado, la persona que tienes que cuidar y que es importante porque tu reputación también depende de ella, se entera de lo que estás haciendo, de lo que quieres hacer por los medios de comunicación, por las redes sociales, tal? Y eso hay muchas empresas que tampoco lo entienden, o sea, que tienen muy buena comunicación corporativa y que no tienen una buena comunicación interna. De hecho, lo sé porque afecta también. Normalmente en las reuniones los clientes se me acercan con un objetivo muy básico de yo quiero hacer publicidad para vender más. Eso, para empezar, es marketing externo. Claro. Entonces yo es cuando les hablo de un marketing interno, porque si tus empleados que van a atender a esos clientes que vamos a captar no lo han pillado que estamos haciendo, pues se te corta, hay un cortocircuito ahí, entonces no tendrá efecto el marketing externo si tú no tienes el marketing interno. Estoy totalmente de acuerdo. Mira, nosotros, una de los servicios que ofrecemos es las auditorías de comunicación a empresas que tienen departamentos de comunicación dentro y igual que se hace una auditoría de una empresa, nosotros hacemos, porque a veces dicen, ¿y por qué no funciona? Porque mi departamento de comunicación no funciona con mi departamento de publicidad y comercial. Entonces nosotros hacemos una auditoría para saber qué está pasando y muchas veces la conclusión que se llega es que los mensajes y los objetivos son distintos de un departamento con otro departamento y a veces porque no tienen la misma información. O sea, porque hay ahí un cortocircuito en la información y no pueden llegar a un mismo punto en común. Y eso es importante y al final, ya te digo, nos contratan simplemente para decirle al departamento de comunicación, al de marketing, al de comercial,
qué es lo que está pasando y por qué no está funcionando Sí. esa Lo comunicación. veo crucial, lo veo Ujú. crucial. Muchas veces eso es porque, aparte de no haber comunicación, no comparten la visión. Yo he estado en ambos lados y cuando he estado a cargo del equipo comercial, lo que sucedía era como un poco la visión de los de marketing que comuniquen cosas, lo que quieran, yo quiero vender. Justo, Entonces, el departamento comercial iba muy a corto plazo y parecía que cada uno hablaba justo. y costó mucho transmitir de un lado y de otro. Ujú. Porque no puede ser tampoco que estemos comunicando flores cuando en verdad nuestros clientes están sufriendo otra cosa. Entonces, Exactamente. como me gusta mucho, es verdad, es una Claro, visión y muy buena. además, este tipo de trabajos que a mí me encantan, estas auditorías a mí me gustan muchísimo, al final parece mentira y siempre pasa en la vida lo mismo, que tiene que venir alguien de fuera a decirte Sí, qué es lo que está pasando. Pero claro, cuando hay ya un conflicto, sí. además porque lo has descrito perfectamente, ese conflicto comercial con ese conflicto de marketing, al final tiene que venir un externo a decir, vale, mira, pues vamos a todos tirar por aquí. Esto es lo que está pasando, vamos a poner estas herramientas y vamos a llegar a acuerdos, porque Mm. al final eh, sí, hay que vender, pero sin esta reputación o sin esas herramientas que te está dando estos otros departamentos, te va a ser muy complicado. A lo mejor sí vendes a corto plazo, pero al Claro. final esa mentalidad cortoplacista Ujú. a las empresas muchas veces nos mata. Por eso esas estadísticas de que una empresa dura 5 años o una Sí. empresa y sobre todo las pequeñas, porque no tienen esa visión a largo plazo que creo que hay De que que se le tener. añade valor. Muchas veces en el mercado se lucha mucho por precio y Mm. yo les digo, al final, si tú de aquí a 10 años te quieres ver en otro nivel de precios, es la reputación lo que te va a hacer. Claro, No es porque tú hayas vendido mucho estos 10 años, es si tú has mejorado tu autoridad y la percepción que el mercado tiene de ti. claro. Mira, yo también te puedo contar una anécdota de otro cliente que vende casas Ujú. y vende, es un nivel alto. Entonces él me contaba que, bueno, que tenía un chalet que valía 800.000 euros y que no lo vendía. No lo vendía, no lo vendía. Eh, Ellos trabajaron mucho todo este tema de la comunicación corporativa y la imagen y vino el comercial y le dijo, bueno, entonces, ¿a qué precio lo ponemos? Le dijo, ponlo a 1.200.000. Tardó un mes en venderlo, porque ya como que ellos que tenían esa imagen de que vendían chalés a de alta gama, para ellos vender un chalet de 800.000 euros era que algo estaba Algo va no, mal. algo no, algo. Pero al subirlo a 1.200.000 euros ya era un chalet de la categoría de esta empresa. Mm. Entonces, eso es un poco el ejemplo de que cuando tú al final tienes una imagen, tienes una reputación, haces las cosas bien, pues puedes controlar más tu tarifa de precios Obvio, que otros y que la claro. competencia. Volviendo a hablar de imagen y de reputación, Ujú. que para eso estamos, ¿no? Sí, El otro día estaba con un cliente grande que tiene una reputación muy importante que mantener en el mercado, bien construida. Pasa que ahora, con la facilidad que cada uno tiene de hacer, grabar vídeo y cuanto más polémico, más fácil, pues estaba ahora mismo envuelto en una crisis reputacional que tenía que gestionar. Yo sé que a ti te han pasado varias. Entonces, la primera pregunta es si es que crees que llegan tarde muchas veces, y si tienes algún caso concreto y qué consejos darías a los que a lo mejor no están preparados para eso. sí, la verdad es que la comunicación en crisis es una comunicación bastante complicada. Es una comunicación que no, que como digo, no es fácil y además es muy especializada y que requiere de herramientas distintas a la comunicación corporativa. Em, Efectivamente, yo siempre digo, doy charlas de comunicación en crisis y siempre digo lo mismo, que construir una imagen es cuestión de años, Ujú. años, y destruirla es cuestión de un minuto. En un minuto se destruye una imagen Qué pena. de, sí,
pero no somos conscientes de ellos. Es decir, hay muy pocas empresas, igual que sí que te digo que en comunicación corporativa he puesto un 7, porque hay unas que muy bien y otras que mal. En comunicación y en crisis no creo que llegara al aprobado. Hay muy pocas empresas, muy pocas, más grandes, pero no medianas y pequeñas menos, que son conscientes de que puede pasar una crisis, se preparan para ellos, tienen su manual de crisis, tienen sus protocolos de crisis y lo llevan a cabo. Hay muy pocas empresas. ¿Qué pasa? Que cuando hay una crisis, la inmediatez, es decir, reaccionar rápidamente, es muy importante para poder eh, mantener la credibilidad y la reputación. Lo primero es rapidez. Rapidez. ¿Qué pasa? Que muchas veces, además, en estas crisis, vamos a ver, yo a veces hay clientes que me dicen, tengo una crisis y digo, bueno, eso es una tontería, vamos, o sea, vamos a ver qué es una crisis. Negativa. Vamos a ver, pero por ejemplo, hay crisis que nosotros hemos llevado donde hay una persona fallecida. Y a veces hemos llevado crisis que no solo es una persona fallecida, sino una persona fallecida que conoces, que es de la empresa, que es un accidente laboral y tal. Con lo cual, en este aspecto, la gente se noquea totalmente. O sea, llega un momento que la gente que está alrededor, el empresario que le ha pasado, que es un trabajador, que es tal, no sabe cómo reaccionar. Entonces, ahí, si tú tienes un protocolo de comunicación, si tú tienes un manual de crisis, esto es automático, es decir, de momento hay hay un esquema de acciones a hacer que tú como una máquina puedes ir haciendo sin pensar mucho en qué es lo que tienes que hacer, porque ya eso está planificado de cómo iba a pasar y qué iba a pasar y cómo tenías que Pero hacer. además el esquema no está en un cajón, lo saben todos los empleados. Todos los empleados, ¿no? Que eso es importante. Todos los empleados, exactamente. El manual de crisis es un manual que se comparte y que se pone en las intranet de las empresas. Y además, cuando ponemos un manual de crisis, normalmente damos una charla del manual, o sea, para que la gente sepa dónde está, cómo actuar, cómo hacer y tal. Por ejemplo, instrucciones para si llegan los medios de comunicación, ¿qué es lo que tienes que hacer? O sea, llamar a Ana. Claro, sí, eso es una de las cosas, sí, pero a veces no estamos allí, entonces hay que saberlo. Y luego también porque hay que tratar todo con la delicadeza y con la humanidad que tiene este tipo de situaciones muchas veces. Anécdota real que o sea, no anécdota como tal, sino suceso que tú Pues tuviste que gestionar. tengo varias reales. Es verdad que, bueno, como te comentaba antes de... No hace falta que escojas las acciones. Yo quiero saber la gestión de Sí, las pero por acciones en sí. ejemplo, una acción... Lo que pasa es que, ya te digo, tengo pocas empresas que que tengan este manual de crisis implementado y tal. Pero bueno, te puedo comentar que hemos tenido en una empresa que es un parque temático, eh, hubo un incidente muy grave dentro del parque con el fallecimiento trágico de una persona. Tenían este manual de crisis totalmente al día y totalmente trabajado, y cada persona dentro de el caos que hubo, porque o sea, se acababa de fallecer una compañera en unas circunstancias bastante desagradables, pero todo el mundo supo qué es lo que tenía que hacer, cómo tenía que actuar, supimos exactamente cómo llamar a los medios de comunicación, quién era el portavoz, quién tenía que hablar, qué tenía que decir y qué no tenía que decir, porque hay, habían víctimas y había que respetar ese tipo a su familia, a todo el entorno. Y te puedo decir que ese parque temático
O sea, bueno, pues sigue en Alicante, no ha habido ningún problema, tiene una imagen totalmente positiva y bueno, fue un incidente trágico y, bueno, que nadie quiere, pero que no era algo que tuviera que incidir en la Sí, reputación que del realmente no es solo sitio. reputación, habrá empresas, bueno, no hablamos de la de la Sí, bolsa que ya se le bueno, cae, ahí ya es mucho dinero, pero empresas que pueden cerrar. sí, mira, te puedo contar otro cliente que fue al contrario, o sea que no tenía manual ni lo tenía preparado, ni había pensado nunca que podía suceder, y sin embargo era un hospital, o sea, un hospital privado que alquila quirófanos para que médicos operen en ese hospital. Hay una supuesta negligencia médica de uno de los cirujanos con la trágica muerte de una persona y se ve su nombre involucrado, aunque solo había alquilado el, el- El espacio. el espacio, Ujú. no tenía nada que ver, absolutamente nada que ver con el cirujano. No, su nombre fue totalmente, o sea, estaba en todos los medios de comunicación a nivel nacional. Este centro nos llamó al mes Ujú. de este suceso y fue muy difícil transmitirle a los medios de comunicación que el posicionamiento del centro y la posición del centro, que al final era eh, no una víctima más, porque no voy a decir que era una víctima más, pero que solo había alquilado el espacio y no tenía una responsabilidad, como después se vio en el juzgado, directa con lo que pasó en el Ujú. quirófano. Seguramente si hubiera tenido un manual de comunicación y hubiera sabido, pues en vez de actuar al mes y medio, hubiéramos actuado ese mismo día, se hubiera dejado muy claro cuál era el papel que tenía el centro médico en esta historia y no hubieran sufrido como sufrieron con apariciones, 1000 Sí, apariciones en el medios de público es como que está comunicación. esperando para que hagas algo mal, como dices tú, en un minuto, y como digo yo, tienen mucho tiempo libre, la gente también, para difundir todo lo Sí. que sea malo. Lo que sea bueno se difunde más No, y lento. además porque somos personas siempre bueno, primero que que pensamos muy a corto plazo, es decir, y que se te olvida Sí, las sí, cosas buenas. Al sí, 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 final, sí. siempre una cosa mala tapa 1000 cosas buenas, pero bueno, en la vida misma, o Mm, sea, ujú. y en la vida personal, o sea, tú eres una persona y de momento te pasa algo que no está, parece que eres una mala persona Claro, y es una circunstancia en un momento de ahí dado. la relevancia de comunicar lo bueno, porque Exactamente. como no se va a ver, hay que comunicarlo. Claro, y personalmente, ¿y por qué no me lo has dicho, no? Sí, Pues eso es lo que queremos hacer con instituciones, con empresas, sí. con todo lo demás. 25 años son un montón. Cuando Mm. empezaste, que hay cosas que no se olvidan, ¿recuerdas algún, ya en tu caso, ya no clientes, sino alguna cosa que te dio mucho aprendizaje? Porque es como esos limones amargos de, uy, esto no me arrepiento de hacerlo, pero igual aquí metí la pata. Pues la verdad es que no ¿O recuerdas solo lo bueno ahora? recuerdo solo lo bueno. Es que soy una persona muy positiva. Algo hay. Seguro que hay algo mal. Vamos a ver, al final uno aprende de sus errores y en esta Claro. profesión siempre, bueno, pues dice, pero mira, sí, voy a ser valiente y te voy a contar una cosa. Nosotros llevamos comunicación política Ujú. y una de las cosas que yo durante estos años, cuando llevo una campaña política, yo primero me reúno con la persona y siempre tengo que tener un feeling, o sea, con esa persona. No quiere decir que tengamos las mismas ideas políticas, ¿eh? No. Mm. Tengo que tener una buena sintonía con esa persona. Me tiene que parecer que su proyecto es un proyecto interesante. Sigo o sea, matizando que no quiere decir que tenga su misma ideología política, porque Sí. eso se guarda en casa Mm. y no pasa nada. Eh, y sí hemos ganado alguna campaña
después, a lo largo del tiempo, haber pensado, ay, madre mía, qué alcalde he puesto, uy, 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 no, 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 no. Esto no era como yo pensaba, o esa persona ha cambiado demasiado y bueno, no es la persona que yo conocí. Eso, Bueno, aprendes a poner otros filtros, ¿no? sí, a poner otros filtros a la hora de poder. Ahora mismo están moviendo mucho la comunicación en redes los políticos. ¿Tú qué Ujú. opinas de eso? Bueno, yo creo que la comunicación, los políticos en las redes sociales deberían pensársela mejor. O sea, sí, claramente. O sea, vamos a ver, las redes sociales lo que nos hacen es la inmediatez y eso tiene cosas buenas y cosas malas. A veces cuando una persona está cara al público y representa también a ciudadanos, tiene que pensarse 2 veces y 3 veces lo que comunica y cómo lo comunica. Porque no sirve después, no, es que lo quito en redes, lo quito en Twitter, lo quito tal y esto no ha pasado. No, uno tiene que tener una reflexión y saber qué es lo que está comunicando y que las cosas, la comunicación tiene un sentido, un porqué y tiene unas consecuencias, unas consecuencias. No puedes decir cualquier cosa y luego decir, bueno, pero yo no, es que no, realmente no es así. Entonces, los medios de comunicación a veces, o sea, perdona, las redes sociales a veces yo creo que, pues eso, deberían tener un filtro o los políticos deberían reflexionar antes de, bueno, pues expresar cualquier cosa, tendrían que analizarla y ver si es adecuada o no y si es el momento adecuado o no. Sí, estoy de acuerdo. Me estaba recordando ahora que en Albania se dice una expresión de el evento más extraño, por muy extraño que sea, dura 3 días. Claro. Y hoy en día lo hacen muy a pie de letra esto porque piensan, total, saldrá otro que dirá otra cosa y esto se perderá en el mar de comunicación, pero no se pierde. Pero no, Dejan huella claro, realmente es que ahí. ahora, vamos a ver, nosotros cuando hace 25 años, cuando los medios de comunicación solo estaban en papel, Mm. pues tú decías, bueno, bueno, pues el Se retira. papel coges, lo haces lo arrugas y limpias el cristal y ya está, ¿sabes? Y bueno, puede ser que dentro de. Pero ahora no, ahora cualquier cosa que digas hoy. No, te voy a poner otro ejemplo. Cualquier cosa que digas hoy como ciudadana te repercute dentro de 20 años como actriz, Mm. como político o como Empresario, lo que sea. empresario. Mm. O sea, cualquier cosa. Hay que tener más cuidado realmente. Claro, Eso exactamente. es. Entonces, a veces esto también, no, el community manager que lleva a los políticos. Y tú dices, ya, pero esto no es auténtico, porque al final. Ya, pero esas personas son profesionales que lo que hacen es no manipular la información para que salga de una manera, sino Polinizar. saber lo que en un momento dado es necesario para la población o la ciudadanía informar. O sea, para informar, porque al final el político lo que debería es informar. Bueno, Por eso hay redes sociales que se están quedando para la polémica, la palabra fácil, el chascarrillo inmediato, y hay otras redes que, bueno, pues que se utilizan para otro tipo mm, de contenido sí, que, sí. No sé si distinto. preguntarte cómo le llevarías la comunicación a Donald Trump, porque igual ahí. Hombre, yo creo sinceramente que Donald Trump necesita un community manager, lo está, sobre todo porque, bueno, creo que tiene una comunicación muy inmediata de lo que piensa, lo dice y luego, como se está viendo, está teniendo que tirar para Marcha atrás atrás. cosas, volver a poner, y yo creo que es porque, bueno, Muy impulsiva. muy impulsivo. Es verdad, y te digo que no todo el mundo es fácil trabajar con ellos, con el tema de la comunicación. O sea que por eso te digo que cuando nosotros cogemos una campaña, vamos a llevar una campaña, siempre establecemos esa conexión con la otra persona.
porque al final nosotros somos externos, es decir, no somos de un partido, no somos gente que tenga que aplaudir Es todo profesionalidad. lo que se dice, y muchas veces llegamos a situaciones incómodas de decirle al político, sí, mira, todo tu entorno te está diciendo que esto es así, así, pero es que en realidad esto no es así. Mira lo que piensa desde fuera, mira la ciudadanía, mira esta forma, con lo cual a veces nos encontramos momentos bastante incómodos con ese tipo de comunicación. Claro, es vuestro trabajo. Oye, yo me quedaría una hora más porque me Sí, queda, vamos, por hablar de lo fantásticas que sois, que sí, llevas 20 años, me dijiste, la rotación es mínima y eso tiene mucho valor. sí, Seguro que en la plantilla pasa que no tienes limones amargos porque los tienes 20 años allí. sí, Eso es que ya sois muchos de limonada, ¿eh? En el sí, equipo. Pero tenemos que ir cerrando sí. y la verdad es que me encanta. Creo que aportáis muchísimo. Ujú, Yo animaría a cualquiera que lo vea en cualquier momento a repensarse cómo está haciendo esa comunicación y si le sería útil, pues a contactaros o al ujú. menos a informarse. Y antes de que te me vayas, hay una última pregunta. ¡Qué sorpresa! A ver, La eliges tú y vale, la o sea, tienes que sí, leer. Si no te así, gusta, se lo dejas al sí, siguiente. venga. Que venga. A ver si es un poco comprometedora. A ver, ¿alguna vez has hecho algo solo por el dinero, aunque no creyeras en ello? Uy, Sí, alguna campaña. sí, 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 al final somos una empresa y bueno, vamos a ver, voy a matizarlo, es decir, he hecho cosas por dinero, aunque no haya creído en ello, pero siempre dentro de unos parámetros de ética, compromiso, es decir, yo esto no lo haría porque lo haría de otra manera, el cliente lo quiere así, yo soy una profesional y dentro de la experiencia lo hago, sí, sí. Y quien diga que no ha hecho algo por dinero, miente, miente. Pues muchas gracias por tu sinceridad. Me estoy encontrando que la gente responde de manera muy sincera. Sí, Eso parece. sí, sí. Muchas gracias. Y nada, lo último, me vas a firmar un limón. Sí, vale, perfecto. Well, you couldn't be good if you've never been bad. You couldn't keep cool if you've never gone mad. You couldn't be glum if you've never been glad. And lemons give you lemonade.